El Real Madrid de Mourinho ha jugado su tercer partido amistoso y le ha ganado 1-0 al Deportivo A Coruña. Avanza la temporada y cada vez entendemos mejor lo que pretende Mourinho con el nuevo sistema, donde parece que la clave podría ser Bernardo Silva. En este video analizaremos el partido del Real Madrid y trataremos de explicar las variables tácticas que está utilizando Mourinho y lo que hará cuando vuelvan los titulares. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy analizaremos el partido del Real Madrid contra el Depor. Hablaremos de las ideas innegociables de Mourinho, de la importancia del fichaje de Bernardo Silva y del nuevo problema del Real Madrid. ¿A cuál de las estrellas banquear para poder hacer hueco al portugués en el 11 titular? Bueno, banda, ya estamos en el campito y esta fue la alineación que sacó Mourinho el día de hoy. Otro 4-2-3-1. Parece ser que la formación va a ser innegociable, al menos al principio de temporada. Al final de este video también vamos a hablar de algunas alternativas que habría en la formación, pero por ahora parece que Mourinho no cambia. Salió con su 4-2-3-1, aquí les puse los 11 titulares y arribita a la derecha pueden ver los 4 jugadores que entraron en el segundo tiempo, que me parece son los más importantes y que vale la pena comentar. De rojo están marcados los que fueron titulares el día de hoy y que creo que van a ser titulares el resto de la temporada, que son Hausen, Silva y Vinicius. El resto de jugadores que jugaron hoy de titulares, la verdad no creo que sean habituales en la temporada. Creo que la mayoría van a ser suplentes. Tal vez Güler podría ser el que se cuele, pero los demás no creo que sean titulares. Mourinho salió hoy con Lunin en la portería. Tengo que decir que la asistencia de Lunin en el gol de Brahim, muy buena asistencia, pase con la mano hasta el medio campo, la baja Brahim de pecho, corre y 3 jugadores persiguiéndolo y no lo pudieron alcanzar. El Real Madrid ganó 1-0 con gol de Brahim. Creo que Brahim es ¿qué será? El quinto, sexto delantero del Real Madrid. Para nada va a ser titular y tampoco para nada va a ser el primer ni el segundo cambio. Y aún así es un muy buen jugador, un jugador cumplidor, un jugador que a mí me gusta tener en la plantilla. Mucha gente lo critica, pero a mí me gusta muchísimo. Me parece que es un jugador que cumple, que aporta al grupo, que nunca se queja. A mí dame Brahines ahí, así como estuvo Lucas Vázquez, como estuvo Nacho, jugadores de ese estilo a mí me encanta tener en la plantilla. Muy buen partido de Lunin, lo poco que atacó el Depor, la verdad que fue un partido en general bastante mediocre por ambos equipos, pero en el que el Real Madrid tuvo control la mayoría del tiempo de la pelota y de las ocasiones importantes. El Depor no generó muchísimo, por eso fue un partido pues decente de Lunin, que sobre todo por esa asistencia pues se lleva una buena calificación. La línea de 4 que salió hoy fue Dumfries por derecha, Rüdiger y Hausen la pareja de centrales y Carreras por izquierda. Creo que lo más destacable de lo que hablaremos el día de hoy de la defensa es el buen partido de Hausen, que de nuevo en la salida de balón sigue siendo un jugador crucial en el sistema de Mourinho. Ya lo había sido con Xabi Alonso al inicio, antes de que se destruyera por completo ese proyecto, pero con Mourinho lo está haciendo muy bien Hausen en la salida de balón, asociándose con Camavinga, con Silva. Hoy el Real Madrid inició el partido muy disparejo en cuanto a la calidad por ambas bandas. Por el lado izquierdo, Hausen y Carreras estaban dando muy buen partido. Todo el balón estaba saliendo por ahí. Y por el otro lado, Rüdiger y Dumfries. Tengo que decir que el partido de Rüdiger, los 45 minutos que jugó, fueron tristísimos. Estaba como desconectado, lento. Rüdiger es un jugador que ya está grande, que ha tenido muchas lesiones y hay que ver si Mourinho puede recuperar una versión de él que aunque sea nos sirva pues para entrar en esos partidos de liga cuando el Real Madrid tenga cansado a los centrales titulares. Pero yo no creo que Rüdiger vaya a ser titular, pero ni de broma, porque lo veo muy bajo de nivel y sobre todo de forma física. Y a su edad ya no sé si la forma física sea algo que pueda recuperar. Por el lado derecho, Dumfries creo que en el primer tiempo que jugó de lateral estuvo bastante bien, bastante profundo. En el segundo tiempo que jugó como extremo derecho porque entró Arnold que jugó de lateral, volvimos a ver esa doble lateral. Mourinho con tal de jugar con 2 extremos bien abiertos hasta pone a Dumfries. Pues ya Dumfries llegó a más a zona de pisar área, de desbordar y estuvo tirando unos centros malísimos. Más que nada que eran centros rasos y que los delanteros de Real Madrid no estaban entendiendo. Espi con su 1.94 siempre buscando por arriba y no picaba primer palo y Dumfries siempre la tiraba, así que pues esto es normal de la pretemporada. Los jugadores van a tener que irse acoplando a cómo juega cada uno para que puedan pues entenderse dentro del campo, ¿no? Pero hoy en general lo que vimos en la ofensiva del Real Madrid es que no se entendían muy bien, que no combinaban muy bien.
Partido flojo de algunos de la ofensiva, ahorita lo analizaremos, pero creo que las características del partido de hoy fue que ha sido el peor partido que el Real Madrid ha dado en esta pretemporada, aunque también hay que decirlo, fue contra el mejor rival que nos ha tocado. Sigamos con la alineación. Por izquierda salió Carreras, como ya habíamos dicho. Creo que hizo muy buen partido. Sin duda, si Carreras sigue así, le va a pelear a Cucurella. Tal vez no a la titularidad, pero sí va a poner suficiente presión ahí para que Mourinho lo considere y para que se estén turnando los partidos de liga sobre todo, ¿no? El doble pivote Camavinga-Bernardo Silva. Tengo que decir que a mí Camavinga me está gustando mucho en la pretemporada. Es muy fácil rostear a Camavinga, es muy fácil criticar a Camavinga, ya se volvió meme Camavinga en redes sociales, ya por todo lo molestan, lo que se hace viral de los partidos de Camavinga es cuando falla un pase o cuando erra un control, pero Camavinga está jugando bien dentro de lo que es Camavinga, y Camavinga es un buen jugador con unas características específicas, es un jugador con un muy buen físico, muy buen despliegue, con buen toque de balón, en el sentido de que se asocia bien, tiene más pases acertados de los que va a fallar, obviamente. Es un jugador que es un top 15, top 20 del mundo en su posición. Listo, no le pidan más. No es Toni Kroos, no es Luka Modric, nunca lo va a hacer. Ya podríamos decir eso, de que las características de Camavinga son específicas y le sirven al Real Madrid para momentos de partidos, para entrar de cambio. Esa es la visión que tengo yo para este jugador. Yo creo que se va a quedar y yo creo que Mourinho le va a sacar muy buena partida. Creo que la gente lo critica en exceso a Camavinga. Simplemente no puede cumplir una función que no es la de él. Hoy hizo un muy buen partido, en mi opinión. Se mueve bien entre líneas, se asocia en la construcción cuando tiene un jugador como Bernardo Silva o como Hausen que lo ayudan a salir y a construir. Es muy bueno. Al rato vamos a ver unos videos del partido. Un poquito más adelante en este video vamos a ver vamos a ver videos específicamente del partido de Bernardo Silva, y en ese video van a ver movimientos de Camavinga, la asistencia que le dio Camavinga a Carlos Espi en el gol que le anularon al Real Madrid, los movimientos de Hausen. Ahorita analizaremos todo eso, pero en resumen, Camavinga para mí fue de los mejores del partido. Bernardo Silva creo que fue el mejor del partido y es lo más importante de este video y del análisis de la pretemporada del Real Madrid. La posición de Bernardo Silva y la importancia de este fichaje, que ahorita lo comentaremos a profundidad. Pero básicamente en el primer tiempo Bernardo Silva fue el encargado de sacar el balón. Jugando en una 4-2-3-1 se asociaba con Camavinga y Güler estaba más de media punta en una sección más o en una posición más ofensiva. En el segundo tiempo Mourinho saca a Güler y mete a Valverde, y entonces el Real Madrid juega con 3 mediocampistas de corte de ida y vuelta y el equipo agarra otra forma. Ahorita vamos a hablar de esas diferencias, pero quiero decir que Bernardo Silva es el jugador más importante hasta ahora de la pretemporada del Real Madrid, a falta de que lleguen muchos otros. Güler de media punta para mí jugó un partido muy discreto. Creo que esto es algo que le sucede a Güler bastante y es algo que tiene que arreglar, y es que es irregular. Viene de un partido buenísimo, el partido anterior, y ahora tuvo un partido bastante medio pelo, no participó tanto en el juego, lo sacaron al medio tiempo. A lo mejor estaba cansado, a lo mejor todavía no ha agarrado forma física, pero eso es algo que tiene que levantar Güler si quiere aspirar a ser titular en el Real Madrid, o aunque sea un jugador importante, tiene que ser más regular, no puede desaparecerse así de los partidos. Por izquierda Vinicius, que tengo que decir que fue de los peores hoy. Hay algo que tenemos que entender antes de ir a saco por Vinicius y de criticarlo. Es un jugador que depende muchísimo de su capacidad física. Vinicius no es un jugador que va a jugar hasta los 35, a menos no en esta posición y no haciendo lo que hace hoy en día. Es un jugador que depende muchísimo de su juventud, de su capacidad física, y ahorita que estamos en pretemporada, que estaba de vacaciones, no está en su mejor momento físico ni de lejos. Por lo tanto, no puede desbordar, no puede correr, se frustra en los manos a manos y bueno, por eso no hizo un buen partido. Pero hay que darle tiempo a Vinicius, que es un crack, y todos sabemos que cuando empiece la temporada va a ser crucial. Endrick, que de nuevo buen partido de Endrick los minutos que jugó, peleando cada balón como si fuera el último, asociándose, intentándolo siempre. Creo que como el Real Madrid no estuvo tan acertado en la creación, también repercutió en Endrick, que es un jugador que depende mucho de que Güler, de que Silva, de que Vinicius, de que Brahim pues lo provean. No es un jugador que venga y vaya a llevarse a 5 o que vaya a crear juego, ni que se vaya a botar como Harry Kane, pero creo que fue un partido aceptable de Endrick. Y por derecha Brahim, que pues metió un gol que para mí fue un golazo y demostró su capacidad individual.
pero que de nuevo tampoco hizo un partido increíble. Lo que hacían por muchos momentos era meterse por dentro para que Dumfries hiciera el desborde por la banda, y creo que estuvo funcionando más o menos bien, con la excepción de que Dumfries, como les había comentado, no estuvo muy fino. En general, Real Madrid en el ataque no estuvo fino, pero creo que estas resumidas cuentas sería lo que podríamos evaluar como el desempeño individual de una manera muy general de la alineación que salió en el primer tiempo. En el segundo tiempo, ¿qué hizo Mourinho? Sacó a Rudiger, que estaba dando un partido para llorar verdaderamente. Sacó a Brahim, puso a Dumfries como extremo, metió a Arnold como lateral, metió a Rivas como central junto a Hausen, que Hausen, por cierto, jugó todo el partido. Yo creo que Mourinho estaba probando y queriendo ver específicamente los movimientos de Hausen y todo sobre Hausen, porque creo que va a ser un jugador súper importante en la temporada. Sacó a Arda Güler, metió a Valverde, y entonces nos paramos con esta especie de tridente de mediocampistas. En vez de jugar con un mediapunta, Valverde se vino acá, y entonces Silva se soltó un poquito más al ataque y sacó también a Endrick y metió a Espi. Esta era la alineación del segundo tiempo. Siguió respetando el 4-2-3-1, pero un poco diferente, porque Silva es un jugador que se asocia más en la construcción y no tanto en la ofensiva como estaba haciendo Güler. Entonces, bueno, banda, ahora sí hablaremos del análisis táctico de lo que estaba pasando en el partido, describiremos las situaciones que se dieron y después vamos a analizar en video estas situaciones para que ya nos pueda quedar a todos un poco más claro lo que estaba pasando. En ambos tiempos, el encargado de sacar la pelota siempre fue Bernardo Silva. Bernardo Silva jugó prácticamente todo el partido y venía a meterse a esta zona entre los centrales, ya sea que estuviera Rudiger o que estuviera Hausen o que estuviera Rivas, cualquiera que sea el central que estuviera en esta zona, Bernardo Silva era el encargado de acercarse a esta zona, meterse entre los centrales y sacar la pelota. Lo importante de meterse entre los centrales y sacar la pelota, que es algo que durante la temporada pasada lo hizo por momentos Pitarch, obviamente lo hace por momentos Tchouaméni. El Real Madrid ha buscado alternativas para eso. En verdad, cualquier jugador puede venir hacia abajo y hacerlo. ¿Qué es lo importante para poder ser el jugador que es el designado del Real Madrid de hacer esto? Es la capacidad de control de balón, conducción de la pelota, tener el balón al pie, toma de decisiones, primer toque. Son muchas características de un jugador técnico. Esa es la razón por la que muchas veces Tchouaméni no puede ser este jugador de la manera que quisiéramos, porque Tchouaméni está tosco. A Tchouaméni le cuesta trabajo girar rápido, y eso es importante porque cuando te vienen a presionar necesitas poder girar rápido. Por eso en el Real Madrid se han buscado alternativas como Pitarch, que está chiquitito y se gira rápido, como Güler, que Xabi Alonso lo intentó con Güler, también está chiquitito y se gira rápido, y ahora con Bernardo Silva, que tiene esta característica igual de estar chiquitito y girarse rápido. No es obligatorio estar chiquito, pero sí es obligatorio tener buena movilidad para poder mover rápido, o si no, pensar tan rápido que antes de que los demás siquiera se den cuenta dónde te vas a mover o a dónde le vas a pasar, pues tú ya lo sabes, ¿no? Esas son las características que necesita este estilo de jugador. Camavinga también lo hace por momentos, y ahí va una de las cosas que son importantes de lo que está haciendo Mourinho con Camavinga, que yo creo que Camavinga va a ser mucho más importante de lo que pensamos, porque Camavinga es mejor haciendo esto que Tchouaméni, es mejor que Valverde, es mejor que otros jugadores que podrían ser más importantes en el Real Madrid. O sea, si tú te pones a comparar a Camavinga con Valverde, entre los aficionados del Real Madrid, la mayoría te dirán que estás loco si piensas que Camavinga es mejor que Valverde. Y es verdad, Valverde es mucho mejor jugador que Camavinga, solo que en otras funciones. Y esto es algo importante que tenemos que entender a la hora de lo que vamos a hablar en la última parte del video, que es a qué estrella vamos a banquear, ¿no? Porque hay tantas estrellas en el Real Madrid, algunas se tienen que quedar fuera para que juegue Silva, para que juegue Güler o incluso hasta para que juegue Camavinga, porque necesitamos jugadores de perfiles diferentes. Y Camavinga se viene a meter también a veces a esta zona. El problema que tiene Camavinga en este momento es que está bajo de confianza y que no tiene tan buen primer toque como Bernardo Silva, como Güler, y que por momentos parecía que Camavinga se pone nervioso sin ni siquiera que nadie lo estrese. Entonces, cuando se mete en esta zona puede tener
la facilidad de errar pases y de tomar decisiones que nos cuesten. Y en esta zona de tanto peligro no puedes cometer esos errores. Ese es el tema con Camavinga, que se desconcentra. Sin embargo, sigue siendo mejor que Valverde en esta función, porque Valverde ni siquiera tiene las capacidades para hacer esto. Aunque a mucha gente le duela, mucha gente dice no, que el doble pivote sea Tchouaméni con Valverde. Escuchen, no hay forma de que el doble pivote titular del Real Madrid sea Tchouaméni y Valverde, porque ninguno de los dos tiene la calidad para sacar el balón controlado, para jugar, para asociarse. Es así, son dos jugadores increíbles, pero ninguno de los dos puede cumplir esa función. Y les diría que el peor mediocampista del Real Madrid haciendo eso es Valverde. Le duela a quien le duela, Valverde tiene un excelente disparo de larga distancia, muy buen pase, cambios de juego, cambios de orientación, mucha velocidad, recorrido ida y vuelta, es un perro incansable. Capacidad física impresionante, tiene muchísimas características buenas, pero su toque de balón, su habilidad para construir y su entendimiento de los espacios cortos del juego no es una de sus habilidades y tenemos que aceptarlo. Por eso lo estuvo haciendo Bernardo Silva en ambos tiempos, ayudándose mucho de Hausen, que es otro jugador que hemos visto ya que es súper importante. Les voy a poner en pantalla el mapa de calor de Hausen para que vean todos los movimientos que estuvo haciendo Hausen durante todo el partido. Básicamente moviéndose en esta zona todo el tiempo, ida y vuelta para asociarse con Bernardo Silva. Intercambiaba posición con Bernardo, se metía como un Kaiser para sorprender al equipo rival. Muy buen partido de Hausen una vez más en aspectos ofensivos. En aspectos defensivos, pues esta vez no lo probaron. Fue el jugador del Real Madrid que más toques dio Hausen, un jugador que yo creo que va a ser súper importante y para mí va a ser el central titular del Real Madrid y el que queda por ver va a ser su acompañante. Una cosa que quería recalcar y de la que quería hablar por último en la diferencia entre el primer tiempo y el segundo y la posición de Bernardo Silva es que en el primer tiempo, como jugó con Güler por delante en esta posición, el Real Madrid, cuando juega con un mediapunta, necesita, no solo el Real Madrid y cualquier equipo en el mundo, cuando juega con un mediapunta, necesita que los dos jugadores, vamos a poner a Valverde en la banca, para que vean el medio campo que hubo en el primer tiempo. Cuando jugamos con dos pivotes y un mediapunta, tú necesitas obligatoriamente que los dos pivotes sean muy buenos construyendo, no te basta con uno solo, necesitas que ambos lados del campo estén bien cubiertos, tanto construyendo como defendiendo, porque en las situaciones de ataque lo normal es que el mediapunta se quede descolgado y te quedas solo con estos dos, y si alguno de los dos falla, quedas desprotegido. Entonces creo que el Real Madrid se ha visto obligado a jugar con mediapunta porque tiene a dos de los mejores mediapuntas del mundo, Güler y Bellingham, pero es una situación muy, muy arriesgada y complicada. En el segundo tiempo se metió a Valverde y se sacó a Güler y el Real Madrid estuvo más sólido. Esa es la verdad, porque tienes tres mediocampistas que pueden ayudar a defender. ¿A qué voy con esto? Que si el Real Madrid insiste, que creo que va a ser así, vamos a jugar con mediapunta sí o sí para que Bellingham sea titular, o Güler en su debido caso. Si el Real Madrid insiste en esto, algo que es clave es que los dos pivotes que se paren por atrás, nunca va a poder ser Valverde uno de ellos, en mi opinión. Le duela a quien le duela. ¿Por qué? Porque Valverde también sube demasiado. Valverde es un jugador que tiene mucho disparo, mucho gol, es un jugador que le gusta pisar área y entonces quedaría desprotegido el equipo acá atrás. Por eso creo que incluso sacando a Camavinga, nunca veo una dupla que sea Valverde y otro más para hacer la doble contención. Mucha gente dice que sí, pero tienen que entender que las características de cada jugador pues son específicas y jugando con un mediapunta, Valverde queda muy expuesto porque termina metiéndose acá y el equipo termina con dos mediapuntas y un solo contención. Y así, obviamente, en partidos grandes no va a funcionar. Por eso creo que en el segundo tiempo Mourinho experimentó con esta formación, con tres mediocampistas, para que Valverde esté más acompañado y podamos ver la mejor versión de Fede. Esto es algo que creo que va a pasar durante la temporada. No lo sé, porque implicaría que o Bellingham o Güler sean retrasados de su posición y se les impida ir al ataque suficiente para que Valverde pueda jugar
también de pivote. No sé si lo vaya a hacer Mourinho, la verdad es que lo dudo, pero al menos lo hizo hoy y me pareció interesante. No sé si soy fan de esto porque creo que Camavinga y Valverde son dos jugadores que pueden llegar a ser parecidos en ciertas ocasiones. En cuanto a características, yo preferiría, si vamos a jugar con tres mediocampistas, meter tal vez a Güler, dejar en la banca a Camavinga, Güler, Silva, Valverde lo vería mejor, aunque creo que Güler también tiene esa tendencia ofensiva y es donde mejor juega de media punta. Entonces, realmente el problema que tiene aquí Mourinho es que hay muchos cromos repetidos y formas de jugar parecidas y entonces es difícil combinarlos. Pero bueno, banda, ahora sí vamos a ver los videos del partido y vamos a analizar específicamente los movimientos de Silva, Camavinga, de Hausen y la importancia del portugués en el futuro del Real Madrid. Bueno, banda, ya estamos acá con las imágenes del partido. Primero que nada, la primera jugada que les quería mostrar es esta. Vean dónde está Bernardo Silva. Este es Bernardo Silva con su nuevo número 20 del Real Madrid. Vean el movimiento que va a hacer Bernardo. Bernardo se posiciona en el medio del campo, pero a lo que quería ir con esto es que Bernardo es un jugador que tiene tanta calidad, tanto control de balón, como les mencioné anteriormente, que confía tanto en la manera en que él juega, que no le tiene miedo a los espacios muy reducidos. Aquí viene a recibir y vean entre cuántos jugadores está parado Bernardo Silva. 1, 2, 3 y los jugadores que tiene más cerca 4, 5, 6. Hay muchísimos jugadores rivales y el único pasador posible que tiene es Camavinga. Esto es muy importante porque cuando hemos puesto mediocampistas como Tchouaméni, como Valverde, estos mediocampistas evitan este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son jugadores que, como les dije, les cuesta girarse, les cuesta cambiar de orientación rápido. Entonces, es importante tener este estilo de perfiles como Bernardo Silva, como Güler, que no le dan miedo recibir la pelota entre varios. ¿Cómo sabemos que no le da miedo? Vean lo que hizo Bernardo Silva. Recibe y rápidamente toca con Camavinga, pero antes vean este pasito que da. Este pasito y esta apertura de piernas es el momento que gana Bernardo Silva antes de decidir si va a tirar un regate, si la va a pasar rápido. Es un movimiento pequeño que podría parecer, ay, estás exagerando, eso no es nada. Pero la sola velocidad que tiene para mover las patas y para fintear así al defensa, para confundirlo, él se gana un tiempo con eso. Él hace dudar al rival. Y ahí es donde puede decidir mejor el pase y así evitar fallar el pase. Este tipo de mecanismos y de comportamientos los vemos todo el tiempo en el juego de Bernardo Silva, de jugadores como Arda Güler. Vamos a ver la siguiente jugada. Esta ya es más específica. Vean dónde está Bernardo Silva recibiendo el balón. Y aquí están los centrales del Real Madrid. Aquí está el portero del Real Madrid. Bernardo Silva se acerca a recibir y es el que inicia la jugada. Aquí está Camavinga y aquí está Fede Valverde. Como pueden ver, incluso con Camavinga y Valverde en el campo, que podrían ser los llamados a ser pivotes, es Bernardo Silva el que se acerca a iniciar las jugadas y lo estuvo haciendo durante todo el partido. Yo creo que él va a ser el elegido de Mourinho para esta labor, incluso cuando vuelvan los titulares. Bernardo recibe, pum, y distribuye y el Real Madrid sale jugando por derecha. Creo que es algo que vale la pena mencionar. Y la siguiente jugada, más de lo mismo. Bernardo recibe cerca de los centrales, pero aquí quería destacar algo. Vean los jugadores que tiene Bernardo cerca, ¿ok? Esta es zona de máxima seguridad. Si aquí se confunde Bernardo, si se resbala, si pierde la pelota, los jugadores del Real Madrid están abiertos para recibir un pase y hay una línea completa hacia el portero. Bernardo obviamente no puede cometer un error en esta situación y él lo sabe. Y vean lo que hace Bernardo Silva. Recibe la pelota, va hacia un lado, va hacia el otro y ¡pum! Se finta al defensa y listo. Sale por este lado y vean todo el espacio que tiene para correr y para iniciar la salida del Real Madrid y haber dejado atrás a 3 jugadores rivales que estaban haciendo la presión alta. Este tipo de cosas son las cosas que estaba haciendo Pitarch la temporada pasada, en donde cometió un error contra el City riesgosito, pero bueno, era este tipo de jugadas que le cuesta más trabajo hacer a Tchouaméni, más trabajo hacer a Camavinga y que Güler es muy bueno haciendo también, pero que ahora creo que Bernardo Silva será el responsable. En esta jugada en particular es chistoso porque Bernardo Silva se quita al jugador con ese movimiento de caderas y después regresa. ¿Y por qué regresa? Yo creo que regresa porque Bernardo acaba de volver
está en pretemporada y no le da el físico para tirar esta carrera. Sabía que este jugador lo iba a alcanzar y tal vez no confió en darle el pase a Carreras. Tal vez pensó que lo iban a marcar bien. Entonces pues se regresó y prefirió quedarse con la pelota. Pero este tipo de jugadas de acercarse, darse la vuelta, cubrir el balón, son las características que necesitamos en el pivote del Real Madrid. Bernardo da la finta, regresa y de nuevo el Real Madrid salió jugando por el otro lado. Una jugada que me parece muy, muy interesante y que tenemos que considerar. Y ya por último, específica de Bernardo, vean esta jugada que también me pareció curiosa. El jugador se está yendo por la banda. Acá abajo de la pantalla pueden ver que se está yendo por la banda y Bernardo lo está persiguiendo. Esta es una acción defensiva. Se tira al piso y la recupera. Muy buen jugador jugada de Bernardo, que creo que también esto nos ayuda a darnos cuenta de que es un jugador sacrificado, es un jugador que baja, es un jugador que tiene esas condiciones para ser un pivote defensivo. Ahora, la cosa aquí a dudar es que tiene una edad avanzada y que hay que ver si le da la pila para estar en los partidos importantes corriendo en ida y vuelta, defendiendo, al mismo tiempo construyendo todo el juego. Ahí es donde yo tengo más dudas y ahí es donde puede entrar pues esta visión de que Arda Güler sea entrenado o coachado por Bernardo para hacer ese tipo de jugadas. Y ya por último, quiero que vean esta jugada. Esta es una jugada un poquito más larga, pero en esta ya podemos observar movimientos de más jugadores, ya no solo de Bernardo. Este que está aquí es Hausen. Este que está aquí es Carreras. Ambos de muy buen partido, asociándose mucho con Silva. Este que está acá es Bernardo Silva, dándole la espalda a otros jugadores. Y también quiero que se fijen en el movimiento que hace Camavinga y cómo es toda esta jugada. El balón lo tiene primero Hausen acá y Hausen se la pasa a Silva. Pum. Silva se la regresa la abre a la banda, con Carreras. Y Silva hace esta finta como que va a correr hacia acá. Con ese movimiento libera el espacio. Van a ver, hace la finta, pum, se regresa. El defensa marca este espacio porque piensa que Silva se va a mover. Y ahora Silva ya se abrió él solito todo el espacio, que sí está rodeado por puros jugadores rivales claramente, pero ya tiene espacio suficiente para recibir y voltearse. Y esa es la clave. Y mientras todo esto pasaba, Camavinga, que estaba por acá, pasó e hizo esta jugada para colocarse entre los dos mediocampistas del equipo rival. Tiene la pelota Carreras y se la regresa a Silva. Como vieron, la jugada aquí fue Silva, Hausen, Silva, Carreras. Todos los jugadores del Real Madrid saben de las condiciones que tiene Silva y todos lo buscan. Esto va a pasar toda la temporada. Hausen va a ser un socio para Silva, Cucurella, Carreras, quien sea que sea el lateral, también lo va a hacer. Recibe Bernardo Silva, se voltea, como les dije, lo que él estaba buscando con estas fintitas, estos pasecitos, era abrirse el espacio entre jugadores para poder girar. Y una vez que se gira, pues empieza la magia, ¿no? Se gira rápidamente, da un pase para Camavinga, que como les digo, Camavinga puede estar limitado en muchas cosas, pero en esto es buenísimo. Recepciona entre líneas, con el primer toque recepciona, con el siguiente toque tira un buen pase y habilita a Espi, que se da la vuelta y mete gol. Nada más que estaba en fuera de lugar por unos ligeros centímetros. Pero me parece una muy buena jugada del Real Madrid en la que podemos ver cómo pues va a tener que hacer el equipo durante la temporada. Aquí está contra un rival que está totalmente replegado, con sus dos líneas de 4, con sus defensas presionando, con los mediocampistas presionando a nuestros mediocampistas. Es una jugada típica o un momento de partido típico que va a tener el Real Madrid en la temporada. Y Bernardo Silva se inventa, gracias a su calidad, a su habilidad, un pase para Camavinga, que al mismo tiempo se metió muy bien, hay que decirlo y hay que reconocérselo, en el espacio. Y después el Real Madrid crea una jugada peligrosa por el medio. Entonces, pues, me parece una jugada muy interesante que seguro vamos a ver durante la temporada. Banda, por último, vamos a regresar al campito para hablar de algunas alternativas que podría tener el Real Madrid con el mayor problema que le veo a todo esto, y es que Bernardo Silva va a ser titular sí o sí, lo que significa que o Valverde, o Tchouaméni, o Bellingham tienen que ser suplentes. Hablemos de eso brevemente. Ok, señores, pues esta es la alineación del Real Madrid ya con todos los titulares de vuelta. Esta creo que sería pues la mejor alineación del Real Madrid y obviamente vamos a tener que hablar de
pues el detalle de qué haríamos, ¿no? Con algo que yo he llamado particularmente el dilema de los 100 millones. El Real Madrid tiene actualmente 6 jugadores de medio campo hacia adelante que valen en el mercado más de 100 millones sí o sí, que son Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappé y Diomandé. Todos estos jugadores son jugadores franquicia, son jugadorazos. El problema, si nosotros alineamos, así como la tengo ahorita la formación, con Bernardo Silva en el banco y alineáramos a Courtois, Arnold, Militao, Hausen, Cucurella de defensas, Tchouaméni, Valverde doble pivote, Bellingham de media punta, Vinicius por izquierda, Diomandé por derecha y Mbappé delantero centro. Esta alineación con todas estas estrellas, con 6 jugadores que valen más de 100 millones, perdería 1-0 contra el Getafe en casa. Es un facto que duele, pero es la verdad. Y ya lo vimos la temporada pasada, a excepción de Diomandé y de Cucurella, todos los demás ya estaban y el Real Madrid en este estilo de alineación y con estos jugadores se ve ampliamente superado. ¿Qué va a hacer Mourinho ahora que en la pretemporada hemos visto y que por las características del equipo hemos visto que Bernardo Silva tiene que ser titular sí o sí? ¿A quién va a sacar Mourinho? ¿Va a tener las agallas Mourinho de banquear a un jugador de 100 millones con todo lo que eso conlleva, con las molestias que puede haber, con que se te puede romper el vestuario, con que el jugador se puede devaluar, porque si es banca un jugador de 100 millones, pues claramente al finalizar la temporada va a costar 50. Entonces, pues es una situación muy complicada porque puede dañar tanto la plantilla como los resultados, como incluso los activos del club, que ya sabemos que a Florentino le importa mucho eso. Entonces, es una situación complicada para Mourinho, pero no puede jugar este equipo como está. Bernardo Silva tiene que ser titular. Entonces, ¿qué haría yo? Pues bueno, para mí la primera cosa, y que le duela a quien le duela, la pareja de pivotes por nada del mundo puede ser Valverde, Tchouaméni, por nada del mundo para mí, porque tienen unas características que no pegan para construir juego. Tchouaméni es un destructor y es un pasador simple. Y Valverde es un box to box y es un pasador simple. Ninguno de los dos es un creativo. Yo lo que haría es sacar a Valverde del medio campo. A mí me parece que Valverde como pivote, como les dije anteriormente, como mejor funciona es si hay 3 mediocampistas. 3 mediocampistas que ataquen y defiendan de manera pareja, más bien. Cuando jugamos con un mediapunta como Bellingham, que se va a internar al área constantemente, que va a ser más ofensivo que defensivo, yo no quiero ver a Valverde, porque Valverde también reconoce la posición como más ofensiva que defensiva y entonces el Real Madrid queda desprotegido. Por lo tanto, para mí Tchouaméni y Silva sería la primera opción y sacar a Valverde. Le duela a quien le duela, para mí Valverde es un jugadorazo. Yo no quisiera sacar a Valverde, pero yo creo que Silva con Tchouaméni se pueden complementar muy bien, muy bien, por la manera que tiene de jugar Tchouaméni destructor y Silva creador. Creo que esto le puede venir muy bien al Real Madrid y creo que es la primera opción, pero que implicaría banquear a Valverde, lo cual veo muy difícil. Otra opción, y que ya incluiría meterlos a todos, puede ser que Diomandé no inicie la temporada de manera titular y que sea Valverde el que juegue por esta banda. No sé si Mourinho se va a animar a eso, sabiendo que Diomandé tiene mucho más desborde y que ha sido un fichaje carísimo que se ha traído pues para jugar. Así que la verdad dudo que Valverde vaya a ser el extremo derecho. Otra opción pues podría ser que Arnold sea el que se vaya a la banca y que Valverde juegue de lateral derecho. Que si les soy sincero, esta es de las opciones que más me gusta a mí, porque Valverde de lateral derecho me parece el mejor lateral derecho del mundo. El problema es que a Valverde no le gusta jugar en esa posición y a pesar de que lo ha hecho por el equipo y por el Real Madrid, realmente pues no es lo que disfruta y él lo ha dejado claro. No sé si Valverde quiera renunciar para siempre a la posición de mediocampista y quiera jugar como lateral por derecha. Yo creo que esta sería la mejor opción para el Real Madrid y entonces tendríamos un equipazo. ¿Por qué? Porque Valverde es un jugador que en defensa es súper cumplidor, pero que además se puede hacer recorridos hacia adentro para buscar el disparo de larga distancia. Puede hacer intercaladas con Diomandé para que Diomandé le cubra la espalda y Valverde desborde. Me parecería
una muy buena opción que Valverde fuera lateral derecho, pero como creo que él no quiere, pues tampoco creo que sea lo que suceda. Otra opción, pues podría ser que Tchouaméni sea el central titular. Militao pues sigue lesionado, ahorita lo quité. Y ya regresamos así. Doble pivote Valverde Silva, Arnold de lateral derecho y Tchouaméni de central junto a Hausen. Creo que esta opción es muy posible y les voy a decir por qué. Porque el Real Madrid tiene una carencia ahorita en los centrales bastante grande. Creo que Rüdiger está en mal nivel. Asensio está lesionado y de por sí para mí no puede ser el titular del Real Madrid. Konaté no hizo buen mundial. Militao está lesionado. Hay muchas dudas en la central del Real Madrid y si no fichan a nadie, es posible que se animen a poner a Tchouaméni como central y que el doble pivote entonces sea Valverde Silva. Les soy sincero, a mí Valverde no me encanta como doble pivote cuando hay un mediapunta, como les dije, pero creo que Mourinho se podría animar, sobre todo sabiendo que Tchouaméni es un jugador que puede ayudar en la salida de balón también y que puede cubrir mucho campo porque es muy físico. Ahora, Tchouaméni ha tenido temporadas donde se lo utilizó mucho de central y bajó muchísimo el nivel. Para mí la mejor versión de Tchouaméni siempre ha sido de contención. Entonces, pues esperar que Tchouaméni de repente se convierta en un central top mundial también es una apuesta bastante arriesgada. Dicho esto, estas son todas las opciones que más o menos me imagino que son las más pues viables, ¿no? Porque ya podemos empezar con cosas un poco más locas como banquear a Bellingham y meter a Güler y entonces que Valverde tenga menos responsabilidades defensivas, pero ya ahí empezaríamos a jugar con cosas con las que no podemos jugar porque no es lo obvio y no es lo que hemos visto en la pretemporada. Para mí, como les digo, la opción que más me gusta es que Valverde juegue de lateral derecho, porque tanto Dumfries como Arnold creo que dejan que desear en defensa y que la dupla de pivotes sea Tchouaméni, Silva y que el central pues sea Militao que se recupere bien de la lesión o que Konaté agarre buen nivel, pero yo no pondría a Tchouaméni de central. Esta para mí sería la alineación titular si queremos forzar a que Valverde entre, que creo que Valverde es el que las tiene de perder, porque yo no creo que Tchouaméni sea suplente, no creo que ninguno de los del eje de ataque sea suplente, a excepción de Diomandé en ciertas ocasiones, pero como quieren la mayoría de los partidos, también pienso que Diomandé va a ser titular. Entonces, pues esta es mi conclusión de todo esto, aunque mucha gente le duela, creo que Valverde es el que tiene las de perder y que se va a tener que ganar la titularidad. No por el desempeño, no por las ganas que tiene, no porque sea el capitán del Real Madrid, no por todo lo chingón que tiene como jugador, sino, y aquí el problema es que las características que tiene son las que menos encajan en este equipo. Bueno, banda, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Me quedó un poco largo, discúlpeme, pero es que esta situación del medio campo del Real Madrid es bien complicada de analizar. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y nos vemos en el próximo.